Ya voy a empezar. Listo, ahora ya se empezó la grabación de manera oficial. Reitero las buenas noches. Eh, Saludo a todos los compañeros de México y obviamente a los invitados de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública, obviamente. Bueno, entonces ya entrando en materia, voy a hablar en este momento, o la sesión de hoy apunta fundamentalmente a algunos aspectos que considero se deben tener en cuenta en la construcción de cuestionarios. Mencioné que considero, pero obviamente esto está de alguna manera soportado en varias lecturas, en documentos de colegas y de personas, tanto en la red como en los libros tradicionales. O sea que trato de hacer un recuento, pero también de alguna manera está la experiencia que me ha tocado vivir en muchos años de estar en esta parte de procesamiento de datos. Pero entonces vamos a hablar sobre el tema de cuestionarios hoy. Cualquier inquietud obviamente me lo van colocando en el chat o me piden la palabra y me gusta la interacción, obviamente. Vamos a mirar el tema entonces de Gloria, buenas noches. Gloria, bueno, muy bien, van entrando. Voy a seguir conversando. Muy bien. A ver, yo quiero o arranco mejor el tema de los cuestionarios dándole un marco conceptual al asunto. Abordé el tema de la metodología de la investigación, y aquí la puse científica, pero podría ser cualquier otro estilo de estudio, pero digamos en la manera más clásica o más tradicional, en la parte de educación, hablamos de unos pasos que se pueden desarrollar al tratar de realizar un estudio, colocando a grosso modo algunos elementos. Estoy mostrando un primer recuadro donde decimos que hay un planteamiento del problema o identificación de una oportunidad. Es decir, yo ya no veo tanto el tema de que siempre hay que hablar de un problema. Yo ya veo el tema también por el lado de mercadeo. Y el tema de mercadeo apunta a que hay que buscar oportunidades y se identifican. En cualquiera de ellos tenemos algún esquema conceptual. No voy a alargarme en el tema de metodología porque eso es otro curso. El tema de metodología, en el planteamiento del problema de identificación de una oportunidad, viene justificación, antecedentes, marco teórico, etc. Y objetivos. Pero yo lo estoy trabajando en módulos muy gruesos. Después del planteamiento del problema hay una formulación de hipótesis, que es lo que pensamos está sucediendo en el momento. ¿Qué pensamos que está pasando en el tema que vamos a estudiar? Y luego viene una parte pues, que uno podría hablar es de metodología, pues, siguiendo los pasos muy clásicos. Pero yo lo quise colocar de esta manera para darle énfasis al tema de recolección de datos y análisis de datos, que de alguna manera está en la parte metodológica. Pero los coloqué de esta manera es para darle contexto a lo que vamos a trabajar en el curso. En el curso vamos a hacer énfasis al tema de cuestionarios y al tema de análisis del procesamiento de encuestas. Pues el cuestionario es una manera de recolección de datos y el procesamiento de encuestas es una manera de analizar los datos. Eso está inmerso, repito, dentro de la metodología, pero le estoy dando el contexto. Cuando le doy contexto, lo que quiero significar es que todos los pasos que hagamos en la investigación tienen que ser de buena calidad. No me ganaría yo nada si nos desgastamos o hablamos este mes y medio que vamos a trabajar, ¿no? 2 días a la semana y una semanita de vacaciones, como diríamos, de una manera rigurosa, exhaustiva, etcétera, pero tuviésemos problema en otros puntos de la investigación, tanto en la identificación de la oportunidad o en la parte de los objetivos, etcétera. Entonces, por eso le doy ese contexto. Pues bien, luego de analizar esto se verificarían las hipótesis y luego se concluye. Es más o menos un esquema muy grueso, pero nos puede servir. Ahora, el tema de la recolección de datos, que es el que nos va a ocupar,
y todo ello está cruzado por los objetivos de la investigación o objetivo del estudio. ¿Qué pasa con el tema de recolección de datos? Pues hay muchas maneras, está la entrevista, hay fuentes primarias, secundarias, en fin. Pues nosotros vamos a abordar el tema de elaborar un instrumento, y en este caso específico pues voy a trabajar con el cuestionario. Entonces aquí viene en recolección de datos, elaborar el instrumento de medición, calcular la validez y la confiabilidad del instrumento. Este es un punto que a veces lo descuidamos, pero que nosotros lo vamos a abordar desde la mirada estadística o de una mirada conceptual también, con el fin de poder de alguna manera dar confiabilidad o dar garantías de que el instrumento que estamos trabajando cumple estos dos requisitos. Entendiendo que validez es aquello que realmente uno dice, mido lo que quiero medir. Eso se ve como muy evidente, pero en la realidad a veces tenemos dificultades. Y la confiabilidad hace referencia a la parte interna del instrumento, que en realidad sí lo que respondieron en una parte del cuestionario es coherente con otra parte, o si las poblaciones, una parte de mi muestra sí también sigue siendo, digamos, con las mismas percepciones o coherente mejor con otra parte. Esas son maneras de validar y de mirar la confiabilidad del instrumento, que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, buenas noches, Saúl. Vi que entraste y saliste. Esperemos que se mantenga estable la conexión con México. Está Alejandro ya también dentro. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el caso de crear la estructura de la base de datos. También vamos a trabajar esa parte para poder llegar a la digitación y el procesamiento. Y con eso ya seguiría el otro paso de analizar los datos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, dado este marco de que el instrumento no es solo, no podemos desgastarnos en él y luego dejar de lado otros aspectos, porque hay que enmarcarlo dentro del tema de la investigación o del estudio, dentro de nuestros objetivos. Los objetivos del estudio nunca podrán perderse. Ese es el punto referencial siempre del tema. Por lo tanto, cualquier cuestionario que hagamos tiene que estar inmerso en algún contexto y obviamente entonces será lo que vamos a trabajar. Bien, vamos entonces a otra presentación. Algunos hoy podemos conversar más, es más conceptual, pero también trato de llegar a situaciones un poquito de práctica en términos de que ustedes me aporten con sus experiencias. Bueno, hay una definición cualquiera de cuestionario. Digo cualquiera es porque en los textos muchos textos y documentos está lleno de definiciones. Lo que sí podemos, pues, como ponernos de acuerdo es el tema de que es una técnica que puede o que nos sirve para obtener información, y usualmente son con preguntas escritas que también pueden ser orales. Hay forma de hacer un cuestionario estructurado, pero también puede que no lo sea. Un cuestionario no estructurado, de alguna manera, es aquel que tiene más posibilidades el entrevistador de moverse, no tiene que seguir un flujo de seguir un orden de unas preguntas. Y ese en muchos casos es útil. Y el tema de cuestionarios disfrazados o no, ese tema es menos común, pero desde hace muchos años pues lo vi, me lo explicaron, en fin, y es que también hay momentos donde un cuestionario es disfrazado cuando a quien interrogamos no se da cuenta de para dónde va la encuesta, o al menos quién contrató la encuesta, de qué tema estamos como conversando. Bueno, el tema sí tiene que saberlo, claro, pero de alguna manera es como una especie de cuestionario con preguntas no tan específicas de alguna manera en un tema tan concreto, y la persona no sabe bien entonces en últimas cuál es como el objetivo del asunto. Esos son diversas alternativas. Lo que tenemos entonces hoy son algunos inquietudes, sugerencias, recomendaciones, en fin, como lo llamemos, para trabajar los cuestionarios. A los compañeros les informo que en la lupa que hay en la parte central de la pantalla, centro pero a la derecha, hay una lupa con el más que pueden darle clic y acercan el texto.
La otra lupita lo aleja. Pues bien, aquí estamos que hay unas inquietudes al definir las preguntas del cuestionario, claro. Pero es que también es cierto, o al menos en una metodología que a mí me ha parecido útil, es cuando uno arranca el tema de definición de la oportunidad o del problema, o cuando surge la idea, ¿qué voy a investigar? ¿Qué voy a hacer? Esto aplica también a los jóvenes de trabajo de grado y de tesis en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué surge? Ahí surgen unas preguntas de investigación. Tienen que surgir, porque por eso sale el tema. Y el tema salió por una idea. Entonces, hay unas preguntas de investigación. Y hay que explicitarlas y escribirlas. Usualmente salen 20, 30, en fin. Luego se irá puliendo en el proceso. Pero de esas preguntas de investigación nos van a ayudar precisamente a construir nuestro cuestionario. ¿Sí? Nos van a ayudar a construir ese instrumento. Buenas noches, Víctor. Ya estábamos preguntando por ti. Ya tenemos de México en este momento 4 personas. Saúl, Víctor, lo reitero porque es importante, Alejandro, nos falta Oscar, y Susana también lo había mencionado. Muy bien, Alejandro. Lo reitero en el tema de los países amigos, es por eso, porque también estas posibilidades de esta modalidad es poder ser más, digamos, crear esa comunidad, y ojalá, y lo he dicho, yo creo que lo vamos a lograr en algún momento, no muy lejos, lograr hacer una investigación en varios, que cobije varios países que nos estamos uniendo. Eso ya lo había conversado con Jesús, que está ahora en Europa, pero que es de Venezuela, y está muy interesado en que hagamos algo. Así invito a los compañeros de México y a los colombianos también, pero es el tema de unirnos. Muy bien. A ver. Bueno, ahí están ya hablando, saludándose nadie. Bueno, entonces estamos hablando de las preguntas que tenemos que condicionarnos o preguntar es eso precisamente. ¿Cuáles las preguntas que vamos a colocar en el instrumento solucionan los objetivos de la investigación? ¿Cuál de ellos? Son preguntas que de alguna manera nos van dando línea en términos de mirar si estamos colocando interrogantes que realmente los vamos a utilizar y los necesitamos. Porque también a veces nos pasa que colocamos algunos interrogantes y después o no los usamos o no está, digamos que no son de utilidad para el tema de cumplir o satisfacer los objetivos. Entonces estos son unos interrogantes que nos pueden servir para ello, para ir aclarando el tema del cuestionario. Que nos satisfagan algunos objetivos o ayuden a ellos, al menos ayuden. ¿Sí? Ahora, tiene conectores las preguntas. Lo puse en el título de inquietudes es porque quiero que conversemos al tema. Oscar, muy buenas noches. Muy bien, yo sé que el problemita de red a veces nos pasa, pero aquí estamos. Muy bien, lo mismo a Giselle y todos los demás que veo del grupo, Josie, Fabián, Evelyn. Muy bien, muy bueno y me satisface la asistencia, Giselle. Bueno, decíamos que tiene conectores. Los conectores son o la misma conjunción, la disyunción. Una pregunta con la disyunción o con la conjunción y, pues de alguna manera no es recomendable. Y no es recomendable porque si uno dice estudio y trabajo, pues entonces uno no sabe en últimas, cuando va a tabular, si la persona, bueno, si es conjunción, de pronto sí me interesa saber el y. Cumple las dos cosas. Bueno, de pronto puede ser. Pero eso dependerá de los objetivos. El o, de pronto sí me deja más en el aire. Estudia o trabaja o le gusta tal cosa y dice y chulea. Pero entonces yo me quedo sin saber cuál de todas ellas le tocó. Son algunos elementos a tener en cuenta. Obviamente los términos subjetivos no son recomendados. No sé si a ustedes les ha tocado, pero es que, es más, a uno mismo lo usa mucho. El término frecuente. No estoy diciendo que cambiemos la estructura que tengamos en la mente todavía, pues, o mejor, así usamos también las escalas y yo mismo las he sugerido y a mí me las han sugerido, etc. Pero son temas para reflexionar cuando podamos, porque cuando es en escalas Likert frecuentemente se vuelve otro tipo de contexto y entonces no sirve. Pero en otro momento uno decir ocasionalmente, usted fuma,
frecuentemente, ocasionalmente. La palabra ocasional, ¿qué querrá decir cuando analicemos? Hay que preguntarnos eso, si es que así la queremos o podemos darle otro término. O es mejor decir 2 veces a la semana, 4 veces, 3 veces, 5 veces. Ok. Hay unos términos que nos dan ambigüedades de todas maneras. El interrogado tiene la información que solicitamos. Hombre, estas son cosas que parecen obvias, pero que uno en la vida real no las ve tan claras. A veces a uno mismo le preguntan sobre temas yo estoy de la universidad, y a veces me pueden preguntar aspectos de quién es el vicerrector de administración o el vicerrector de extensión, y probablemente pues no estoy seguro si lo sé. Es decir, yo puedo saberlo, pero lo que tengo que preguntarme es si las personas, mi población a la que voy a ir, sí lo sabe. Y eso es solo un ejemplo. Entonces a la población, a la comunidad, hay varios de mis muchachos, digo yo ahora, que pueden hablar, bueno, vamos a ir a un colegio, a preguntar sobre aspectos de la vida, o hábitos sexuales, o hábitos de drogadicción, cualquiera de ellos. Entonces tenemos que preguntar algo que sepamos que ellos conocen del tema. O al menos conocen el tema, no conocen lo que voy a preguntar. Entonces ahí es hacernos estas preguntas para mirar para poder ir redactando de mejor manera un cuestionario. El interrogado puede entregar la información, ese es otro aspecto, que también deberíamos preguntarnos antes de. Puede que tengamos la información, pero ¿será que sí es que esa información es viable para darse? ¿No tendrán problemas las personas o ellos mismos se sienten intimidados? En estos días trabajo, asesoro y avanzo en un proyecto que toca con facturas en instituciones de EPS e IPS. Y hemos buscado una población interventores, auditores, que de pronto conozcan el tema. Pero, ¿será que ellos sí tendrán todas las posibilidades de las respuestas con respecto a facturación? El tema de si se están pagando según la ley, antes de 30 días, el tema de glosas que se habla en Colombia, ¿sí? En tema de salud. Pero entonces lo que uno tendría que preguntar, bueno, esas personas sí nos pueden dar la información, o eso es muy propio de la institución y no nos lo van a entregar. Entonces, dependiendo de todos esos interrogantes, uno podrá ir visualizando las preguntas que se vayan consolidando en un esquema de cuestionario. A ver, hay unas partes que estoy considerando acá del cuestionario. Todo esto es también como lo común, pero nada de estas cosas también puede ser estándar. Bueno, hay unas que son como unos lineamientos que creo que sí aplican, pero lo de las partes que son muy estándares también, alguien podrá pensar en una más, y muy bueno, porque no todo tiene que ser estandarizado, o no todos también llevan lo mismo, pero son elementos muy estandarizados en la generalidad, por eso los estoy mostrando. ¿Qué tenemos en un cuestionario? Pues en uno de tantas cosas uno puede hablar la identificación del cuestionario. O sea, el nombre de la encuesta, el número del cuestionario, nombre del encuestador. Pero aquí viene un detalle, pues habría que, y puedo estar como en negrito. ¿Será que sí se requiere el nombre del encuestador? O sea, aquí hay unos lineamientos, pero todos tenemos que hacernos la pregunta dependiendo de nuestra población objeto de estudio y del tema en que estemos, si amerita o no amerita colocarse. Ahora, el nombre del encuestado ya es otro cantar, porque falta ver si se necesita, como lo tengo en el otro párrafo. Pero siguiendo con la identificación del cuestionario, está el lugar donde se hizo, la fecha, alguien podría pensar en la hora, pero bueno, son unos aspectos generales. ¿Qué pasa con los datos del encuestado? Apellidos, nombres, eso lo encontré en algún otro texto por ahí, pero entonces yo pongo el interrogante precisamente en términos de preguntémonos, ¿será que sí? Voy a acomodarme un poco y me voy a poner la corbata más bien para que llegue de pronto la comunicación más clara y yo me mueva más. Ahí está con la corbata ya, como siempre digo. Bueno, mencionaba el tema de la identificación del encuestado y decía, hombre, ¿será que sí es necesario nosotros pedir el nombre y el apellido? Eso quita anonimato. Y depende del tema, pues obviamente van a restringirse algunas respuestas. Asume uno. Entonces hay que reflexionar bien el tema y si en realidad sí se necesita ese tipo de interrogantes o de esa información. Cédula de identidad. Es poco probable que
que uno lo utilice. No obstante, hay algunos estudios que dentro de los objetivos está crear una base de datos con tales campos. Los contratamos así o se contratan así los estudios. Pues bueno, tocará hacer el esfuerzo. Pero definitivamente cada vez más es complicado pues que las personas nos vayan entregando una información mucho más confidencial y la seguridad, donde está implícita la seguridad de las personas, de alguna manera. Entonces hay que mirar si eso en realidad sí aplica. Sexo, edad, fecha de nacimiento, que sería como lo mismo, etcétera. La pregunta que tengo ahí en rojito, si la observan bien o si no le dan a la lupa para que les crezca el tamaño, pues precisamente lo que estoy hablando. Hay que hacernos esa pregunta. Todos ellos, o sea, todo lo que estoy preguntando ahí o en mi cuestionario real, ¿será necesario para el estudio? Cuando a mí me toca asesorar alguno de estos temas, yo hago ese interrogante. A ver, ¿y usted para qué va a hacer esta pregunta? Usted me la va a entregar a mí o la va a digitar y después va a entregar unos informes. Esa variable se necesita para entregar el informe. Yo siempre he condicionado el tema del barrio, porque casi nunca me ha tocado usarla tal cual con ese nombre de barrio, porque hay demasiados barrios. Entonces se vuelve inmanejable el asunto. Si necesita saber localidad, entonces busque precisamente eso, sector, zona, comuna, etcétera, cosas más amplias. A no ser que si su objetivo ese tiene que ser por barrio, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Pero entonces es hacer ese tipo de esfuerzos para no preguntar cosas que después no vamos a usar. Y obviamente hay unos datos propios del estudio que ya el tema ahí sería es cuánto sería un número adecuado, que yo creo que todo cambia, depende de objetivos. Hay personas que dicen que no hagan más de 20, que se hagan 2 o 3 hojitas, etcétera, etcétera. Pero usted le dice eso a un psicólogo, dice, no, ni modo. Psicólogos hacen unos texts que se llevan 150, 200 enunciados que son casi chulos que hay que hacer. Pero eso lo necesitan así para detectar la personalidad, para detectar la cuestión emocional, etcétera, etcétera. Y así en otras áreas del conocimiento. Y además, yo no digo que la sugerencia sea hacerla muy extensa, pero pues, si a veces toca, digo así. Bien, sí, en México se habla de colonias. Incluso ahora voy a mostrar uno de los cuestionarios que me enviaron, que cumplieron la tarea, para reflexionar sobre algunos asuntos. Sí, hay veces aplica, sí, todos son comentarios generales, pero hay que mirar caso específico siempre, pero son preguntas generales que nos sirven. Aquí en la otra diapositiva que espero estén todos viendo, habla de los pasos de la elaboración de un cuestionario. En el paso de la elaboración de un cuestionario, que también son movibles, pues uno puede cambiar orden, en fin, lo que sea, pero el uno siempre hay que determinar qué información se quiere, qué información requerimos. Eso surgió entonces de las preguntas de investigación, de todo ese montón de información que tenemos cuando se construye un estudio, y hay que mirar qué es lo que necesito. Ahí surgen las preguntas de investigación y obviamente empezamos a formular el cuestionario. Seguramente de ese montón habrá unos que se satisfacen por fuentes secundarias o que no se necesitan, en fin, u otras que se tengan que partir. ¿Sí? No la puedo sacar de una sola interrogante, entonces para cumplir algo, un objetivo, pues saco dos, o una pregunta que tiene o tocaría partirla, etc. Un paso 2 que se sugiere, ¿qué tipo de cuestionario se va a diseñar? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, no es lo mismo una entrevista telefónica, que obviamente debe ser mucho más ágil, corta, porque si no nos cortan a nosotros la comunicación, sino, bueno, es mirar eso. ¿Cuál es otra vez el objetivo? Y el objetivo me dice qué es lo que voy a preguntar. Y lo que voy a preguntar tengo que definir también cómo lo voy a hacer. El correo postal que todavía se mantuvo ahí en esta diapositiva, lo mantuve, pues obviamente cada vez es menos. Es el que más dificultades se tiene, menos tasa de respuesta se encuentra, en fin, pero ahí está como una opción. El correo electrónico coge fuerza tremenda, todos los días nos llegan a nuestros correos unas consultas, otra consulta, que es distinta a lo que estoy llamando entrevistas online, porque ya el esquema de las encuestas online, que aquí las llaman entrevistas, pues ya vienen más estructuradas que el correo electrónico, aunque se maneja la misma mecánica. Pero entonces esto también tengo que definirlo. Esa entrevista cara a cara la voy a efectuar en la casa, que sería otra situación a analizar.
es en una estación, es en un parque, pero el cuestionario hay que mirar entonces cómo la voy a abordar. Y eso entonces también implica cómo voy a construir el cuestionario. Ahora, uno podría pensar entonces en alguna situación que dicen, bueno, yo voy a mezclar, yo voy a hacer una parte telefónica y voy a hacer una parte personal y una parte por correo. Pues si es el mismo cuestionario, que sería lo que uno pensaría, pues habrá que mirar entonces si en realidad sí nos aplica el cuestionario para todas las técnicas. Usted me dice a mí que tiene 20 preguntas o 30, pues yo no sé si por teléfono nos las van a hacer, y si de pronto ese tipo de preguntas hay algunas que son un poquito confidenciales, pues hasta será mejor la del teléfono, tiran algunos. Pero todo eso es lo que se tiene que ir confrontando y conversando. Saúl, muy bien, el concepto de colonias. Es como, eso lo asemejo yo, lo que he entendido es el concepto de municipios para nosotros. A ver, aquí veo una pregunta sobre las preguntas de investigación. A ver, me devuelvo entonces un poquito, que no había mirado ese aporte. El hablar un poquito más de las preguntas de investigación es el por qué yo me entré a hacer este trabajo. ¿Cuál trabajo? En el que estoy. Valga decir, vamos a analizar el tema sobre la calidad en la educación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo quiero resolver con este estudio, con esa investigación? Voy a resolver el tema de la calidad de los docentes. Bueno, resolver es mucho, pero al menos decir, voy a abordar el tema de la calidad de los docentes. Voy a abordar el tema de la acreditación de las instituciones educativas. Voy a hablar es de posgrado, pregrado. Ok, entonces cuando yo voy diciendo esas preguntas de investigación, entonces yo ya sé que voy a hablar de posgrado. Ah, listo, voy a hablar de pregrado. Entonces yo ya voy a dedicarme a un punto. Pero también sé que voy a hablar de la calidad de los docentes. Entonces yo ya digo, bueno, ¿y cómo voy a medir la calidad de los docentes? La calidad de los docentes se va a medir con sus años de estudio, o con sus años de experiencia, o con sus artículos. Entonces ya tendría que empezar a redactar preguntas. ¿Cuántos artículos ha escrito? ¿Ha participado en investigaciones? ¿En cuántas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene el tema entonces de las preguntas de investigación, que después de alguna manera se van a reflejar en el tema del cuestionario. No sé si ahí queda claro el tema para Gloria Street. No sé, me puede decir, o si tiene algún otro me lo escribe tranquilamente. Bueno, el tema de entrevista pues también es útil. Y viene el tema de otro paso que estamos mirando aquí como el contenido de las preguntas. ¿Sí? Pues el contenido muy bien, el contenido de las preguntas es algo que ya hemos charlado. ¿Es necesaria la pregunta? La edad. A ver, yo noto que mucho cuestionario empezamos con la edad, pues de las variables de identificación hablamos con la edad. Voy a mirar enseguida, Saúl. Empezamos con la edad, el sexo, el estrato, etcétera, etcétera, y se vuelve muy común. Pero la pregunta es esa. ¿Eso es necesario preguntarse? A ver, yo no sé si estoy haciendo el estudio en un colegio, y no sé si será tan necesario lo de la edad en términos de que todos son muy homogéneos. Ahora también asesoro uno sobre el bullying, que es la violencia, en Medellín, en colegios de Medellín. Y el tema, se analizaba la edad, pero es que la edad nos está dando todos de 14, 15, 16, sí, de ahí no nos salimos. Entonces, vale, hay que reflexionar a ver si en realidad si es un indicador diferenciador en lo que queremos mostrar en nuestra investigación. Tal vez no. Entonces es mirar eso, mirar si sí es necesario. El tema de procedencia generalmente lo puede ser, porque es bueno, las gentes de donde venimos, o en el caso de donde se reside, puede ser que tengamos opiniones distintas, o la generalidad podría pensarse eso. Entonces, bueno, se deja. El tema del otro ítem que tengo ahí, ya lo habíamos mencionado, si tiene la información, o sea, un buen análisis de la población objetivo, que si no la tiene fue porque seleccionamos mal esa población. El otro ítem apunta a, puede recordar con facilidad los datos. Claro, en estos días también hablábamos en un tema de
cómo se elaboraba una pregunta y había que sumar el 100%, pero había varias opciones. Entonces la persona, el interrogado, tenía que contestar un 10%, un 35%, un 48%, etc. Pues de alguna manera no le queda fácil a la persona hacer toda esa sumatoria. O recordar, como también leía en el ejemplo para venir a hablar con ustedes, algún texto por ahí decía cuántas, por decir aquí algo diferente, cuántos cigarrillos se fumó el semestre pasado. Bueno, pues es que ya el semestre pasado, si eso, de pronto ya no me acuerdo. ¿Cierto? Temas de esos es también los que hay que considerar. A ver, voy a abordar aquí dos interrogantes. Lo que nos dice Saúl es la colonia de división política, es una mala división, 32 estados. Bueno, claro, ahí ya en el tema que me plantea Saúl es un estudio, cuando se hace un estudio a nivel como los que he visto que han trabajado, muy amplio, muy grande, mucha cobertura, pues toca tocar los estados. Pero si ya estoy haciendo un estudio por estado, entonces ya tocaría moverme por municipios. Y aquí ya estamos hablando, hay 2.452, aquí en Colombia hay 1.025 municipios, nos doblan, más del doble. Pero bueno, hay que tener en cuenta es cómo quiero entregar el informe. Y si se va a hacer a nivel nacional, en México es una cobertura tremenda. Lo que me dice Yossi, cuando la edad es heterogénea, claro, la edad, es que la edad, los comentarios son generales en este instante, porque no tengo un cuestionario con un contexto para poder dar algunas opiniones más concretas con la ayuda de ustedes. No, en la generalidad, si la edad, si yo estoy hablando de universitarios en general, pues hay universitarios desde 16 años que están entrando hoy por hoy, hasta no pongamos muy alto, pero pongámosle que quiera un 35, 40. Pues bueno, ahí hay una heterogeneidad y hay que mirar y hay que conservarla, esa variable nos puede ser útil. Otra cosa es cómo la preguntamos, pero ahí entra. O sea que el tema de que si es heterogéneo, claro que puede servir. Ahora, cuando es homogénea, pues puede ser que empezando el trabajo no lo sepamos, pero sí tenemos una intuición del asunto, entonces puede que no sea necesaria. O para eso también voy a hablar en algún momento, tal vez en la próxima, de que la prueba piloto es fundamentalísima. Y aquí lo voy a mostrar en una diapositiva más adelante, al menos una somera cita sobre el tema. Ahora, lo otro que tengo en pantalla es si nos van a dar la información. Entonces también hay que saber esa redacción de las preguntas y si no las van a... Ahora, si no nos la van a dar, ¿qué vamos a hacer? Es complicado. En este instante nomás estoy esperando que me llegue una información de una que asesoro en Cartagena. ¿Y qué está pasando? Se quiso analizar, hacer una encuesta para la competencia. Yo ya había mencionado algo de las pruebas diagnósticas que están trabajando para colocar un centro médico, pero la competencia absolutamente no les da nada. Y hagan lo que pregunta que quieran, ellos ya sondearon, ya se hicieron. Bueno, habrá que buscar fuentes secundarias y hay que buscar otras estrategias. El tema de que también a veces se ha condicionado por su ética, pero eso está avalado legalmente, el tema del usuario, no recuerdo exacto el nombre, del usuario disfrazado, ¿sí? Que va uno y pregunta, como lo hago yo, lo hacen muchos, bueno, ¿cuánto vale este curso? ¿Cómo, cuántas horas son? ¿Qué garantías tengo? Etcétera, etcétera. Entonces ir a preguntar normal, como si fuéramos usuarios normales. Hay que buscar otras estrategias, pero en nuestro cuestionario habría que mirar que lo que hagamos ahí sí podamos obtener. A ver, en ese último comentario, para saber en qué rango se encuentra la población de estudio, no, el investigador tiene que haber definido eso de antemano. Ese es uno de los pasos previos en el diseño de la metodología de la investigación. ¿A quién le voy a ir a aplicar el cuestionario? Yo ya tengo que haber delimitado y haber dicho mi población objeto de estudio son estudiantes entre 16 y 35 años matriculados o formalizados en Antioquia, en Medellín o en la universidad tal. Es más, tuve que haber centrado la parte geográfica si fuese el caso. Entonces ahí tenemos el tema de que ahí ya lo que busco yo es la edad si me interesa, pero dentro de un rango ya definido. Ya dentro de ese rango ya lo que estaría buscando es si es que opinan diferente los más jóvenes con los medianos con los de más edad. O sea que eso ya la pregunta es otra vez lo mismo. ¿Necesito esa información así? ¿Será que necesito diferenciar
los jóvenes con respecto a las otras personas en el tema objeto de estudio. Y eso tuvo que haber salido en las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación me debían haber dicho, queremos averiguar en esta investigación si los jóvenes piensan distinto de los más mayores. Entonces habrá que preguntarle por edad. O podemos decir, los hombres piensan distinto de las mujeres. Entonces habrá que preguntar sexo. Pero si eso no se vislumbra por ningún lado, no vería para qué preguntamos el sexo. Ese es el punto aquí. Las preguntas de investigación nos dan línea para todo el resto. Y obviamente tener variables que de alguna manera nos van a dar información útil para toma de decisiones. Siempre toma de decisiones. Bueno, voy a otro punto más. Al paso 4 que estoy colocando, el tipo de pregunta. Abiertas, cerradas, etc. Como ya se me está alargando este video, voy a pararlo aquí y luego continúo con otro para que no les quede muy largo la lectura a las personas, que hay unos que quedaron muy largos.